Nos sigue acompañando Fabiola Locantora, inmunólogo clínico y de laboratorio. Estamos hablando sobre la condición celíaca, los pacientes que sufren de esta condición y más en este mes para crear conciencia sobre ello, aunque todo el año hay que estar muy activos y pendientes. Nos decía algo muy importante, que es que el gluten no solamente está en el pan o en las harinas preexistentes, sino también se usa como conservantes. Entonces tenemos que Sí, estar atentos a lo que nos dice la etiqueta. No todos los productos en el mercado son libres de gluten. es así. Y fíjate, es muy importante establecer la diferenciación, porque el paciente que es verdaderamente celíaco, muchas veces el entorno le dice, ay, es que eso es una moda, pero ¿qué te cuesta? Es un poquitico. Y bueno, la Y ese verdad, poquito puede significar. exactamente, porque el paciente celíaco tiene una condición inmunológica que hace que esa cantidad de gluten que recibe le genera un daño intestinal. La verdad es que también en el paciente celíaco que está debidamente controlado, ese paciente que nosotros le llamamos que hace la adherencia al tratamiento, es decir, el paciente que reconoce su condición, que reconoce que hay ciertos alimentos que no debe consumir. Bueno, digamos que cuando hay ciertas transgresiones por algunos alimentos que tienen gluten oculto, la verdad es que si el sistema inmunológico de ese paciente está debidamente controlado, eso no debería ocasionar un mal mayor más que síntomas clínicos que el paciente va a sentir. Va a sentir diarrea o va a sentir dolor. Pero bueno, lo que conversábamos de que hay que saber leer el etiquetado. Fíjate, el gluten es un compuesto que está contenido en estos 4 cereales que te voy a decir en escala de mayor a menor. Trigo, cebada, centeno y mucha menor medida avena, porque a veces depende de los campos de cultivo de los cereales, preservantes de las salsas, salsas a veces de tomate, salsas de estas que le ponemos a los alimentos en la casa, algunos caramelos o dulces, ¿sí? Chucherías, tienen contenidas estas trazas. Entonces, nosotros tenemos para los pacientes celíacos lo que llamamos el semáforo del gluten. El semáforo del gluten son aquellos alimentos color verde, que es que los puedes consumir seguro porque no tienen gluten. ¿Cuáles? Verduras, vegetales, carnes, etcétera. Aquellos alimentos de semáforo amarillo son aquellos en los que tenemos que leer el etiquetado. Porque, por ejemplo, es un yogur, por decirte un Ujú. ejemplo, pero volteas la etiqueta y dice, puede contener trazas de gluten. Un chocolate de estos que son tipos pastillitas de colores que tienen Sí. la membrana de color. Tú cuando lo agarras, lo volteas y dice, esto es chocolate cubierto con una costrica de maní, puede contener trazas de gluten. Ese es el alimento que nosotros llamamos amarillo para el paciente, que es el que el paciente no sabe identificar. Y luego el paciente rojo, que es el que casi todo el mundo conoce. Ah, no me puedo comer una pizza porque tiene gluten, no me puedo comer un plato de pasta porque tiene gluten. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes con la condición en Venezuela, que ya tenemos muchos años estudiando la enfermedad, nosotros tenemos casi 15 años estudiando la enfermedad en este país, bueno, lo vamos entrenando al paciente y a sus familiares cómo tienen que leer las etiquetas Sí, y saber cuál es la cantidad que deben es consumir. que además no solamente a veces no tiene esto de que puede contener gluten o contiene gluten, sino que hay que saber leer también los ingredientes porque muchos de ellos no lo dicen. Sí, muchos de ellos no lo dicen y hay otra cosa muy importante, Daniel, lo que tú estás comentando, muy, muy importante. El paciente celíaco, cuando es diagnosticado, nosotros lo hicimos en varios grupos poblacionales, de hecho, los trabajos están publicados en la revista de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Nos dimos cuenta que el 80% del diagnóstico se hacía en mayores de 20 años. ¿Qué pasa? El intestino de ese paciente está muy perturbado desde hace tiempo por la celiaquía. Y eso hace que la celiaquía descontrolada genere alergias a otros alimentos por consecuencia. Entonces, el paciente celíaco que también está montando reacción, por ejemplo, el huevo, el paciente celíaco que monta reacción alguna a la leche, por ejemplo. Entonces, nosotros le decimos a los pacientes, hay que estar muy claro que un paciente celíaco hay que estudiarlo en el contexto, estabilizarlo y después ver cuáles son los alimentos que le van a funcionar a ese paciente para que no haga alergias y para que tampoco haga un síndrome malabsortivo. Daniel Trun también nos escribe, nos dice, saluda Daniela, doctora, ¿cuál es el diagnóstico de una enfermedad celíaca? El diagnóstico de una enfermedad celíaca es el siguiente: si hay historia compatible quiere decir, me siento mal al consumo de gluten, me siento mejor al no consumo de gluten. Vas al médico. Si eres un adulto, te tienen que hacer esa historia clínica, te tienen que hacer un perfil celíaco de laboratorio, hay que descartar otras causas de daño intestinal a nivel de laboratorio.
Si alguna de esas pruebas del perfil celíaco dan positivo, hay que confirmarlo con la genética y se establece el diagnóstico. En los niños se hace todo igual, pero si los marcadores serológicos dan positivos y la historia está muy clara, se puede evitar la biopsia, pero eso lo va a decidir tu médico gastroenterólogo. Sí, además es un equipo multidisciplinario que va a Sí. ayudar a este paciente. Además existen fundaciones como la Fundación Celíacos de Venezuela, Sí. que además no solamente hacen un acompañamiento, sino que también tienen, por ejemplo, recetarios, que ayudan también a seguir como una alimentación que sea también saludable, que no genere algún tipo de dificultad o malestar para el paciente, y que además para los niños puedan obtener de repente algunos postres o algo que Sí. puedan utilizar, por ejemplo, en su cumpleaños. Así es. Y además que es un equipo multidisciplinario porque es muy importante la parte nutricional, porque nosotros tenemos que garantizar que si el paciente no consume gluten, tenemos que tener garantizado el consumo de otros alimentos, vitaminas, minerales, y a su vez el que los niños sobre todo puedan llevar adelante la condición sin que esto genere mayores niveles de ansiedad, porque hay también muchos trabajos que hablan que los niños celíacos diagnosticados hacen trastornos de ansiedad precisamente porque no pueden consumir este tipo de alimentos. ¿Se controla o se cura? Eso es una excelente pregunta. Hasta el momento se controla. Yo particularmente, que tengo muchos años manejando la enfermedad, yo creo que se va a curar en un futuro cercano, porque va a existir la posibilidad de establecer vacunas de inmunorregulación y va a existir la posibilidad de generar fragmentos de trigo libres de gluten. Yo creo que eso es un futuro cercano. ¿Qué puede ser posible Sí, entonces? creo que estoy muy segura de que eso puede ser así. Sería un buen avance y una gran noticia para los pacientes con condición celíaca que se pueda Sí. desarrollar y se pueda implementar y que en nuestro país se pueda hacer. Sí, en Venezuela nosotros durante muchos años hemos hecho mucho hincapié en reconocer este grupo de pacientes porque esos pacientes existen en Venezuela. Creíamos, antes se decía, no, eso no es una enfermedad que nos pase a nosotros. No, sí nos pasa. Hay aproximadamente 1% de la población que tiene esta condición. Además que los venezolanos somos un cruce genético de muchas razas Sí. y el componente genético está presente. Y nosotros hemos hecho mucho hincapié en reconocer a estos grupos, en establecer protocolos de etiquetado a nivel nacional, en establecer políticas de salud ante el Ministerio de Salud y ante las leyes venezolanas que pueda proteger a estos pacientes, y aquellos locales que dan venta de estos alimentos pues establezcan un sistema de etiquetado internacional donde el paciente pueda reconocer que puede consumir y que no. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las personas que Gracias. estuvieron conectadas, Tirado 220 nos dice, excelente, gracias por la información. Gracias a ustedes, y cualquier duda me pueden escribir por @fabialergias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Fabiola Fabiano, la cantora, nos estuvo acompañando, inmunólogo clínico y de laboratorio. Gracias a ustedes por la sintonía. Nuestras redes @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.